Unón, Kaixo, buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por estar. Que me lío a hablar y se me olvidó lo importante. Muy buenos días, gracias. Nuevas obligaciones en materia de residuos y envases para 2024. Veis ahí en la pantalla. ¿Por qué hemos hecho esto o con qué finalidad? El tema de la legislación y en el área de residuos y envases, pues los que estamos más en seguridad alimentaria nos pilla, y muchos de vosotros como responsables de calidad que sois, os pilla de refilón, pero os pilla. O sea, digamos que a nivel de la empresa parece como que es del ámbito vuestro, ¿no? Como tú eres el responsable de calidad o la responsable de calidad o de seguridad alimentaria, pues esto es tema tuyo. Muchas de estas obligaciones de residuos y envases no tienen nada que ver con seguridad alimentaria, sí que son requisitos legales. Y entonces, como a nosotros vemos cómo nos está afectando a nivel de la consultoría y de las demandas que nos hacéis y del servicio que os hacemos, nos ha parecido interesante el hacer un resumen, por decir así, de lo que viene para el año que viene. Tenemos muchos objetivos y muchas perspectivas de aquí al 25, a la Agenda 2030, en el área de sostenibilidad, que ya trataremos también más adelante. Y en este caso nos queremos centrar únicamente en las obligaciones legales en el área de residuos y envases. Haremos una revisión de lo que está en vigor ahora en 2023, que muchos de vosotros sabemos que lo habéis hecho porque hemos colaborado, y de lo que viene para el 2024, ¿vale? Entonces, es una forma de daros un resumen de lo que viene, de lo que hay y de lo que viene, para que sepáis lo que hay. Que sepáis lo que hay. Que muchas veces no hacemos cosas porque no sabemos, que a veces dices, joder, preferían haberlo sabido, porque madre mía, pero el desconocimiento no exime, ¿no?, de la responsabilidad. Entonces, creo que es muy interesante el conocer lo que nos viene con los plazos de las distintas cosas, y en este pequeño rato queremos ser breves, porque de por sí ya es un tema bastante árido, que tengáis claro de aquí a una hora, cuando acabemos o lo que sea, qué es lo que viene, con qué plazos son, y en lo que podamos ayudaros, pues estamos a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, por mi parte, yo creo que nada más. Os dejo con Marta, que es la que va a dar la charla, como digo, a mitad o para una pequeña parada y repasará el chat con las dudas y al final otra vez. Cualquier duda, cualquier cosa que no queráis comentar en el chat o que os parezca, nos podéis mandar un mail directamente a nosotros sin ningún problema, ¿eh? En el mail, ya sea el mío de Iván o el de sostenibilidad, en el que os mandamos el enlace, nos podéis hacer las consultas sin ningún problema, ¿vale? Que muchas veces en público, pues a veces igual no queréis hacerlas, ¿vale? O si hay alguna consulta que quede sin resolver o alguna duda que no se pueda aclarar, nos enviáis un mail y lo aclaramos sin ningún problema, ¿vale? Pues nada, por mi parte de momento nada más. Os dejo con Marta y nada, a disfrutar de las obligaciones. Venga, hasta luego. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Iván, por la introducción y a vosotros por asistir a este webinar. Como comentaba, pues el objetivo de este webinar es que conozcáis un poco cuáles son esas obligaciones que van a entrar en vigor en el año 2024 y que, por suerte o por desgracia, pues van a afectar a gran parte del tejido empresarial, a muchas y muchos de vosotros. Y nos vamos a centrar en estas obligaciones en materia de residuos y envases, ¿vale? Entonces, como ha comentado Iván, bueno, vamos a dividir el webinar en 7 partes aproximadamente. Vamos a empezar brevemente a explicar un poco el contexto de manera muy rápida y muy general, el porqué de estas obligaciones, de dónde vienen todas estas nuevas exigencias legales y por qué. Pasaremos en una segunda parte también a comentaros esas exigencias que actualmente ya tenemos en vigor desde el 2022 y la mayoría de ellas desde el año 2023, que ya tenemos que estar aplicando. Hemos querido hacer también este recordatorio porque somos conscientes en la práctica de que muchas empresas todavía desconocéis estas obligaciones, aunque ya estén en vigor desde hace varios meses. Y bueno, hemos visto interesante pues, que podáis conocerlas, todas aquellas empresas que las desconozcáis y podáis detectarlas, ¿vale? Para luego cumplirlas. Haremos una breve pausa para las preguntas que puedan surgir de esta primera parte y ya en la tercera parte pasaremos a comentar estas obligaciones que van a entrar en vigor a partir del año que viene. Por escuchar de fondo lo que dicen porque me lo envío. Si podéis apagar micrófonos. Vale, gracias. En una cuarta parte queríamos también mostraros, un poco también para tranquilizaros, todas esas soluciones, parte de esas soluciones tecnológicas o innovadoras que actualmente
existen en el mercado y que van saliendo muy poco a poco en materia de envases, ¿vale? Porque al final las obligaciones que veréis son bastante ambiciosas y los objetivos que vienen también son bastante ambiciosos. Entonces, bueno, pues esa parte tranquilizadora de que realmente en el mercado cada vez van saliendo más cosas que nos pueden ayudar, ¿no? a cumplir esos objetivos y esas obligaciones. Y brevemente luego pasaremos a explicar un poco un avance del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, ¿vale? Que se aprobó hace muy poquitas semanas y que bueno, también mostraros un poco qué es lo que va a venir. Terminaremos con unas conclusiones, sobre todo para que tengáis un poco claros los plazos, y luego finalizaremos con un turno de preguntas, ¿vale? Bueno, un poco el contexto a nivel real. Esto todos y todas lo conocéis. Al final nos encontramos ante un reto de crisis climática, de calentamiento global. También está ahora bastante en boca de todos la lucha contra el plástico, ese material bueno, que desde hace unos años hasta la actualidad se viene demonizando, y aunque sea un material estupendo para el ámbito sanitario y para vuestro sector, para el sector de la alimentación, pues bueno, realmente se hace un mal uso, una mala gestión del mismo, y los impactos ambientales que tiene en el entorno son muy negativos, ¿no? También existe esa necesidad de reducir los envases con el objetivo de reducir los residuos y también de mejorar la gestión de los residuos. Al final todo esto viene centrado o unificado en esa necesidad de transicionar de un sistema económico lineal en el que estamos sumidos actualmente a una economía circular, ¿vale? O sea, lo que pretende todas estas obligaciones es que pasemos del sistema económico lineal basado en la extracción de recursos naturales, en el sometimiento de esas materias primas a un proceso de transformación de la producción de productos, del uso y del desecho, a intentar que se reduzca al máximo esa extracción de materias primas, que se reduzca al máximo esa generación de residuos, que intentemos alargar todo lo posible la vida útil de los productos y que reutilicemos hasta el máximo, ¿vale? Y que se haga una buena gestión de los residuos que finalmente se generen. Toda esta realidad viene, por supuesto, acompañada y lleva acompañando estas cuestiones a través de diferentes estrategias y de diferentes normas, tanto desde el ámbito europeo como desde el ámbito nacional. En materia de estrategias y normativa europea, simplemente para que lo tengáis en cuenta, podríamos hablar del Plan de Acción para la Economía Circular, que entró en vigor en el año 2015, se publicó en el año 2015, la famosa estrategia de plásticos, la Directiva de Reducción del Impacto de Ciertos Productos de Plástico, el famoso Green Deal o Pacto Verde Europeo, la Directiva de Vertido de Residuos y, por último, el Reglamento Europeo de Envases, ¿vale? Que luego hablaremos de él y que es la última norma que se está trabajando desde la Unión Europea para seguir avanzando y seguir dando pequeños pasos en materia de envases. Todo esto, lógicamente, ha tenido que ser traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico español a través de la Estrategia Española de Economía Circular y de las dos normas en las cuales nos vamos a centrar hoy, que son la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, ¿vale? Desde ADESA, desde el Departamento de Sostenibilidad de ADESA, siempre que hablamos, que damos webinars, charlas o asesoramiento en materia de estas dos, de envases o de residuos, siempre solemos mencionar estas dos normas de manera conjunta. ¿Por qué? Porque realmente en muchos casos una depende de la otra, ¿vale? La Ley de Residuos y Suelos Contaminados entró en vigor en abril del año 2022 y determina muchísimos objetivos, muchísimas obligaciones y exigencias, pero es verdad que en algunas cuestiones deja la puerta abierta a ser posteriormente detalladas y concretadas por el Real Decreto, ¿vale? El que tenemos aquí, el Real Decreto de Envases y de Residuos de Envases. Este entró en vigor en diciembre del 2022, concretamente el 28 de diciembre, si no me equivoco, y el objetivo de ambas normas es sentar los principios de la economía circular, ¿vale? De manera un poquito más concreta, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados pretende contribuir en la lucha contra el cambio climático y proteger los ecosistemas marinos. Te has silenciado, Marta. Perdona, sí. Te has silenciado, Marta. Pues vale, ¿ahora se me oye? Ay, ahora sí. Vale, no sé dónde me había quedado, no he tocado nada, pero mi ordenador igual va por libre.
No sé dónde me había quedado, bueno, os explico, que comentaba que la ley de residuos al final y el Real Decreto de Envases vienen de la mano, ambos tienen el objetivo de sentar los principios de la economía circular. La ley de residuos pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger los ecosistemas marinos y, por otro lado, el Real Decreto de Envases se centra en prevenir esos residuos de envases y promover el reciclado y, sobre todo, la reutilización y la valorización de esos residuos de envases. ¿Vale? Avanzo. Bueno, pasamos ya, si os parece, a hablar de manera concreta y detallada de cuáles son esas exigencias que tenemos en vigor en materia de residuos y envases desde el año 2022 y otras desde el año 2023 hasta la actualidad, ¿vale? Todo lo que comentemos aquí ya os iré explicando, pero ya está en vigor, ¿vale? O sea, esto en principio a las empresas que veáis que os afectan ya tendréis que cumplirlo. La primera de las obligaciones es la inscripción en la sección de envases del registro de productores de producto del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿vale? Del MITER o del MITECO. Entonces, ¿quién está obligado a hacer este trámite de inscripción en este registro? Bueno, pues todos los que tengan la consideración de productores de producto. Quedaros con esta definición, la iré repitiendo a lo largo del webinar porque realmente gran parte de las obligaciones que comentemos de ahora en adelante en el webinar de hoy van a hacer referencia a los productores de producto, ¿vale? Entonces, ¿quiénes tienen la consideración de productores de producto? Pues todas aquellas empresas que envasen productos, ¿vale? O que manden envasar bajo su propia marca, también importante. O todas aquellas empresas que importen o adquieran intracomunitariamente productos envasados para ponerlos en el mercado español, ¿vale? Entonces, esta es la definición que encaja con productores de producto y los que tengáis os encaje esta definición y seáis productores de producto, lo primero que tendréis que hacer es inscribiros en la sección de envases del registro de productores del MITECO, ¿vale? El plazo, actualmente el plazo para hacer esta inscripción está abierto, ¿vale? Realmente cuando entró en vigor el Real Decreto nos daban un plazo de 3 meses para hacer la inscripción y si no me equivoco finalizaba el 28 de marzo, que de hecho en el webinar anterior que hicimos de esta materia lo comentamos porque lo hicimos unos días antes, pero sí que es cierto que, bueno, creemos que el Ministerio ha visto que gran parte de las empresas o parte de las empresas tienen tal consideración, porque ya veis que es muy fácil encajar en esta definición, y que, bueno, por desconocimiento no se han inscrito en este registro. Por lo tanto, han dejado el plazo abierto y actualmente se puede realizar esta inscripción, ¿vale? A tener en cuenta, cuando hagamos la inscripción vais a tener que presentar una serie de datos relativos a vuestra empresa, bueno, razón social, dirección, etcétera, cuestiones básicas. Y luego vais a tener también que tener muy claro, antes de realizar la inscripción, cuáles son las categorías de envases que vuestra empresa pone en el mercado. ¿Por qué? Porque al hacer la inscripción se os pedirá que indiquéis si vuestra empresa pone en el mercado envases domésticos, envases comerciales y o envases industriales, ¿vale? Y si cada uno de estos envases que ponéis en el mercado es envase reutilizable o envase de un solo uso. Además de tener esto claro, para hacer la inscripción se os va a exigir que indiquéis cuál es el scrap al que vuestra empresa está adherida para cada una de estas categorías de envases que ponéis en el mercado, ¿vale? De eso ya hablaremos más adelante, simplemente para que antes de hacer la inscripción tengáis claro estas cuestiones, ¿vale? Cuando hagáis el trámite de la inscripción correctamente en el registro, se os asigna un número de registro, ¿vale? Importante, no se asigna porque sí. Lo que nos exige la norma es que este número de registro, que ya veis un poco cuál es la estructura, ENV, luego el año de registro, si lo realicéis en diciembre, os aparecerá 2023 y luego un código de determinadas cifras. Bueno, pues este número de registro, este número de inscripción que os ha asignado, tendréis que incluirlo desde el momento de la inscripción en la totalidad de facturas o documentos comerciales con destino nacional, ¿vale? A muchos os preocupa el dónde lo meto, cómo lo meto, porque realmente la norma no dice nada de eso. Lo único que nos dice el Real Decreto es que tiene que ser fácilmente legible, ¿vale? Por lo tanto, en la factura incluirlo donde se pueda ver bien, pero no nos exige que lo pongamos ni de una manera determinada ni en un apartado determinado de la factura. Donde normalmente aquí soléis trabajar con los informáticos, ¿vale? Que son los que os hacen esta inclusión de este número, pues al final donde pueda encajar. Luego, como formato, nosotros proponemos ¿vale? Registro de productores de producto y el número. Con eso, en principio, sería suficiente. Mientras sea fácilmente legible en la factura y en el documento comercial correspondiente, sería suficiente.
Luego tener en cuenta también, importante, que si vosotros para determinados envases no tenéis la consideración de productores de producto, porque la primera empresa que lo pone en el mercado es vuestro proveedor, aseguraros, por favor, de que vuestro proveedor, cuando os mande esa factura con las mercancías que os está entregando, incluya su número de registro de productores de producto. De esta manera vamos a evitar que la responsabilidad sea subsidiaria. Al final, el Ministerio quiere que ese envase lo declare, lo tiene que declarar el productor de producto. Por lo tanto, aseguraros de esto, ¿vale? Nosotros como cuando hacemos asesoramiento siempre os comentamos esto, porque como muchas empresas todavía no están inscritas, bueno, pues comentarle a vuestro proveedor, ¿vale? Que os lo tiene que incluir en la factura para así evitaros una posible responsabilidad subsidiaria al respecto, ¿vale? Otra de las obligaciones que tienen todos los productores de producto, una vez que se han inscrito en el registro, es la de presentar una declaración anual de envases puestos en el mercado durante los años 2021 y 2022, ¿vale? Esta es una obligación, como veis, de carácter retroactivo. La mayoría de las empresas no contáis con datos concretos y exactos del tipo de envases y características de los envases y unidades de envases que pusisteis en el mercado durante estos años. Entendemos que el Ministerio entiende esta cuestión, pero es una obligación que tenéis que cumplir sí o sí una vez que estéis inscritos en el registro, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los plazos? Actualmente únicamente está abierto el plazo para que podáis realizar la declaración anual de envases del año 2022, ¿vale? Tenéis todo el mes de diciembre, se inició el 1 de diciembre, hasta el día 31 de diciembre podéis hacer tal declaración. El plazo para hacer la declaración de 2021 actualmente está cerrado, ¿vale? Se finalizó el plazo el 30 de noviembre. Sí que es cierto que os tengo que comentar que el Ministerio a lo largo de este año ha implementado hasta en 2 ocasiones periodos extraordinarios para el reporte de estos 2 años. No sabemos si lo va a volver a hacer, consideramos que no, porque ya el primer trimestre del año que viene tendréis que declarar la información de los envases puestos en el mercado en 2023, pero desconocemos esto, ¿vale? En principio, ahora mismo está abierto el plazo para hacer la declaración del 2022. Yo os recomiendo que, aunque si los que todavía no estáis inscritos y no hayáis realizado ninguna declaración, pero estéis detectando que tenéis esta obligación, os recomiendo que hagáis la inscripción cuanto antes y que presentéis en plazo la declaración del 2022, ¿vale? Por el hecho de no tener la del 2021, no os quedéis sin hacer nada, no tiene sentido, ¿vale? Otra de las obligaciones que entraron en vigor concretamente desde el 1 de enero de 2023 es el famoso impuesto al plástico, ¿vale? El impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. ¿A quién y a qué aplica este impuesto? Bueno, pues este impuesto aplica a todas las empresas que fabriquen, que importen o que adquieran intracomunitariamente envases de un solo uso que contengan plástico, ¿vale? Ya sea que estos envases estén vacíos o estén llenos. O a todas aquellas empresas que fabriquen, importen o adquieran intracomunitariamente productos, es decir, que no sean envases, productos que contengan plástico que se destinen al cierre, a la comercialización o a la presentación de envases no reutilizables, ¿vale? Como comentaba, entró en vigor desde hace casi un año. Esta obligación la mayoría de las empresas ya la tenéis detectada, pero bueno, por si acaso hay alguna que todavía no tenéis claro si vosotros sois contribuyentes o no del impuesto, pues lo queríamos mencionar. Las características un poco a nivel general, tampoco vamos a centrarnos mucho en esto. El tipo impositivo son 45 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado que pongáis en el mercado estatal. La autoliquidación, se presenta a través del modelo 592 para los fabricantes y los adquisidores intracomunitarios y se presenta como el IVA. Si vosotros sois fabricantes o adquisidores intracomunitarios de estos envases o productos y presentáis el IVA de manera mensual, pues la autoliquidación de este impuesto tendréis que presentarlo de manera mensual. Si el IVA lo presentáis trimestralmente, lo mismo, este impuesto tendréis que presentarlo trimestralmente. Y en el caso de que seáis importadores, tendréis que hacer la contribución a través del DUA, ¿vale? Del documento aduanero. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como he comentado, aquí solamente se tributa por el plástico no reciclado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos justificar que nosotros estamos fabricando, adquiriendo intracomunitariamente o importando envases de plástico reciclado? Bueno, pues hasta el 31 de diciembre de este año, ¿vale? Hasta el resto, lo que queda de mes,
a Hacienda le es suficiente con presentar o contar con una declaración responsable donde se indique la cantidad de plástico reciclado que tiene ese envase, ¿vale? La novedad, que luego comentaremos, es que a partir del 1 de enero de 2024 ya no va a ser suficiente con una declaración responsable, ¿vale? Esta cuestión va a variar. Luego nos metemos en ese tema. Aquí os he querido poner un breve esquema para que podáis echarle un vistazo en caso de que alguno o alguna tengáis duda de si vuestra empresa tiene la condición de fabricante o adquisidor intracomunitario o importador y tiene la obligación de contribuir a este impuesto, para que podáis tenerlo en cuenta. Como resumen, si fabricáis envases de plástico de un solo uso y vendéis los productos en España, estáis obligados a inscribiros en el registro territorial del impuesto al plástico, ¿vale? Porque siempre que tengáis que hacer la autoliquidación, previamente tendréis que estar inscritos en este registro y luego realizar la correspondiente autoliquidación del impuesto. Si fabricáis envases de plástico de un solo uso aquí en España, pero vendéis vuestros productos fuera de España, no estáis obligados a pagar el impuesto, ¿vale? A Hacienda únicamente lo que le importa son todos aquellos envases que vais a poner en el mercado nacional. Los que vendáis fuera no hay que declararlos, ni realizar autoliquidación, ni pagar por ellos, ¿vale? Si vosotros no fabricáis envases de plástico de un solo uso, pero recibís los envases de un proveedor español, que es fabricante, en este caso, por ejemplo, tampoco tenéis la obligación de pagar el impuesto, ¿vale? Será ese proveedor vuestro el que tenga la obligación de contribuir al impuesto. Y aquí os recomiendo lo mismo que con el tema de la inscripción en el registro de productores, aseguraros que vuestro proveedor realmente está inscrito en el registro territorial del impuesto y está realizando las autoliquidaciones correspondientes, ¿vale? Porque si no, lo mismo, la responsabilidad puede ser subsidiaria y antes de que tengáis vosotros tal responsabilidad, mejor aseguraros de que vuestro proveedor ya está cumpliendo con esta obligación, ¿vale? Si vosotros no sois fabricantes y no recibís los envases de España, sino que realizáis importaciones o adquisiciones intracomunitarias de estos envases y vendéis los envases fuera de España, tendréis que ser contribuyentes del impuesto, pero luego tendréis que solicitar una deducción o una devolución, ¿vale? A través del modelo A22. Si por el contrario sois importadores o sois adquisidores intracomunitarios y vendéis los envases dentro de España, pues tendréis que hacer la autoliquidación correspondiente, ¿vale? Otro de los impuestos y novedades en materia de impuestos que entraron en vigor a lo largo del año concretamente el 1 de enero de 2023, es el impuesto sobre el depósito en vertedero, incineradora o coincineradora. Este impuesto es mucho más sencillo de entender y no tiene tanta cuestión. Al final, a través de este impuesto lo que se grava es la entrega de residuos para su eliminación en instalaciones como vertederos, en incineradoras o en coincineradoras, ¿vale? El tipo impositivo en este caso son 40 euros por cada tonelada de residuo que entreguemos a estas instalaciones, pero es verdad que en la ley de residuos, a pesar de que se estableció esta cuantía, se dejaba también la puerta abierta a que las comunidades autónomas pudieran incrementar este importe. Y sí que nos consta que, si no la totalidad, gran parte de las comunidades autónomas ha incrementado este importe de 40 euros por tonelada, ¿vale? Al final, con este impuesto lo que se pretende es que se reduzca al máximo la cantidad de residuos que se entregan a este tipo de instalaciones, ¿vale? Otra de las obligaciones que ya tenéis que estar cumpliendo es la adhesión a Ecoembes. Muchos y muchas me diréis, bueno, es obvio, porque además esta obligación no es ni del 2022 ni del 2023, ¿vale? Lleva muchísimos años en vigor y aplica o obliga, mejor dicho, a todos aquellos productores de producto que pongáis en el mercado envases domésticos, ¿vale? Al final, envases domésticos son todos aquellos envases que son destinados a que un particular pueda acceder a ellos y deseche los residuos en su domicilio, ¿vale? Entonces, en la práctica nos hemos encontrado muchísimas empresas que, cuando les hemos ido a hacer el trámite de la inscripción en el registro de productores de producto y hemos detectado que ponen en el mercado envases domésticos, que no estaban adheridos a Ecoembes. Bueno, pues para hacer la inscripción y por cumplir la ley, tenéis que estar adheridos a Ecoembes. Tenéis que estar adheridos a un scrap para envases domésticos y actualmente el único que existe a nivel nacional es Ecoembes, ¿vale? Entonces, el plazo, por supuesto, está abierto, podéis adheriros siempre que queráis. Y es importante que lo hagáis porque, como comentaba al hacer la inscripción, nos piden que establezcáis para cada categoría de envase a qué scrap estáis adheridos. Entonces,
En principio, podéis hacer la inscripción sin estar adheridos a Ecoembes y adjuntar el documento que justifique que realmente estáis adheridos a Ecoembes con posterioridad, pero sí que os recomiendo que vayáis tramitándolo, ¿vale? Que aunque hagáis la inscripción o hagamos en vuestro nombre la inscripción a fecha mañana, por ejemplo, que sí que vayáis tramitando con Ecoembes la adhesión. Además, el proceso es bastante sencillo, no lo pone nada complicado, firmáis un contrato y luego os dan el acuerdo de adhesión, ¿vale? Para luego adjuntarlo a la inscripción. Otra de las obligaciones, también bastante obvia, bueno, asegurar que cada empresa asegure el tratamiento adecuado de los residuos que genera en su propia empresa, ¿vale? Entonces, de esto están obligados todos los productores iniciales o todos los poseedores de residuos. Si como empresa generas residuos en tus instalaciones, tienes que asegurar el tratamiento adecuado de los mismos. ¿Cómo? La norma nos da 3 opciones, ¿vale? La mayoría, bueno, si no lo cumplís de una manera, lo cumplís de otra. Podéis realizar el tratamiento de los residuos por vosotros mismos, es decir, vuestra propia empresa. Sí que es cierto que para eso necesitáis, por supuesto, la autorización correspondiente. Otra de las opciones es, que es la más común, encargar el tratamiento de los residuos a un gestor de residuos autorizado. Y la tercera opción es entregar esos residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, ¿vale? Que gran parte de las empresas también aseguran el tratamiento adecuado de sus residuos a través de esta opción, ¿vale? Entonces, por cualquiera de estas 3 opciones, en principio, esta obligación ya la estaríais cumpliendo. Otra de las novedades hace referencia a los plazos máximos de almacenamiento de los residuos en las instalaciones de cada empresa, ¿vale? Entonces, la norma lo que nos dice, la ley de residuos lo que nos dice es que la duración máxima del almacenamiento de residuos es para los no peligrosos, podemos tenerlo almacenado en nuestras instalaciones un máximo de 2 años cuando estos estén destinados a valorización y un máximo de 1 año cuando estén destinados a eliminación, ¿vale? Y para los residuos peligrosos podemos tenerlos almacenados en nuestras instalaciones un máximo de 6 meses. Sí que es verdad que el plazo de 6 meses, la ley indica que es prorrogable, hay que realizar una solicitud, pero bueno, por norma general, plazo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos en nuestras instalaciones, 6 meses. ¿Cómo van a saber que nosotros los residuos peligrosos los tenemos un máximo de 6 meses en nuestro almacenado en nuestra empresa? Bueno, pues porque aparte del plazo máximo de almacenamiento se nos exige una serie de requisitos en materia de etiquetado de los residuos peligrosos. Entonces, la norma lo que nos dice es que todos aquellos recipientes o envases que contengan algún tipo de residuo peligroso tiene que etiquetarse de una forma visible, clara, indeleble, legible y al menos en el idioma español, ¿vale? Entonces, en la etiqueta, que ya veis que tiene que tener unas dimensiones mínimas de 10 por 10 centímetros, tienen que figurar 4 cuestiones. En primer lugar, la fecha de inicio del depósito de los residuos y a raíz de ahí, si nos hacen una inspección, van a saber efectivamente si hemos cumplido con ese plazo máximo que establece la ley o no. Tenemos también que indicar, lógicamente, los pictogramas correspondientes a cada residuo, el código NIMA, el número de identificación medioambiental y los datos del productor o del poseedor de residuos, y luego el código LER correspondiente a cada residuo, ¿vale? Que contenga ese recipiente o ese envase que nosotros estamos almacenando en nuestra empresa. Otra de las obligaciones, perdón si voy un poco rápido, porque como son tantas, luego las repasaremos al final, ¿vale? Otra de las obligaciones es la obligación de suscribir un seguro o una garantía financiera. De cumplir esta obligación únicamente se les exige a todas aquellas empresas que generen más de 10 toneladas de residuos peligrosos al año, ¿vale? No es lo común generar tantísimo residuo peligroso al año, pero sí que hay empresas que pueden llegar a esta cantidad. Por lo tanto, todas las empresas que generen más de esas 10 toneladas de residuos peligrosos al año tienen que contar con un seguro o una garantía financiera. La cuantía de este seguro o garantía financiera atenderá a las características de los residuos que se generen, a la peligrosidad y a la potencial de riesgo que tengan sobre el medio ambiente y sobre la salud humana, ¿vale? Otra de las cuestiones, disponer de un archivo cronológico, ¿vale? En formato electrónico. Las empresas que generéis más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, ¿vale? Que aquí ya entran pues, mayor cantidad de empresas, ¿vale? Tenéis la obligación de disponer de un archivo cronológico en formato electrónico. Esta es una cuestión que yo personalmente recomiendo a todas las empresas, ¿vale? Sobre todo para tener un control
de los residuos que estamos generando y tener un poco bueno, pues, un cronograma de qué es lo que estamos generando, cuándo y demás. Entonces, los que tengan la obligación, este archivo tiene que recoger por orden cronológico 3 cuestiones. Primero, la cantidad, la naturaleza y el origen del residuo que estamos generando, la cantidad de productos, de materiales o sustancias y de residuos que resulten de la preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación, y luego cuál es el destino, cuál es la frecuencia de recogida y el medio de transporte que se utilice, así como el método de tratamiento que se prevé del residuo resultante. La norma lo que nos dice es que toda esta información tenemos que, como pongo ahí, disponer, ¿vale? No tenemos que presentarla en principio ante la autoridad competente correspondiente. Tenemos que disponer de ella y sí que nos exigen guardar toda esta información al menos durante 5 años y que siempre esté a disposición de las autoridades competentes, ¿vale? En cualquier momento nos pueden pedir que presentemos o que mostremos este archivo cronológico en formato electrónico con la información de los 5 últimos años, ¿vale? Para todas aquellas empresas que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año. Disponer de un plan de minimización de residuos. Todas aquellas empresas o productores iniciales de residuos peligrosos que generen más de 10 toneladas al año por centro productor, ¿vale? Excepto las que cuenten con una certificación EMAS o similar, tendrá la obligación de disponer de un plan de minimización de residuos, ¿vale? En algunas comunidades autónomas se llama DARI, ¿vale? Declaración Anual de Residuos Industriales. Luego, al final, como es un trámite que tenemos que presentar ante la comunidad autónoma. Se te ha ido la voz otra vez. Vuelto a silenciar. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, ya os digo que va por libre, porque yo no toco nada. Es a ver si estamos atentos. Sí. Bueno, no sé dónde me he quedado, igual repito. Disponer de un plan de minimización de residuos, eso. Todos aquellos productores iniciales de residuos peligrosos que generen más de 10 toneladas al año por cada centro productor, ¿vale? Excepto las que cuenten con una certificación EMAS o similar. Entonces, al final, lo que comentaba, que no sé si se ha llegado a oír, muchas comunidades autónomas a este plan de minimización bueno, lo han llamado de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, le llaman DARI, Declaración Anual de Residuos Industriales, y al final nos exigen lo mismo. Este plan de minimización tiene que incluir las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos y su peligrosidad, ¿vale? Cada 4 años no tenemos la obligación de presentar este plan ante ninguna autoridad competente, pero sí que tenemos que informar de los resultados cada 4 años, ¿vale? A la comunidad autónoma donde esté ubicada cada centro productor que genera más de esas 10 toneladas de residuos peligrosos al año, ¿vale? Vale. Otra cuestión interesante, aunque esto ha dado bastante que hablar a nivel también de sociedad en general, se prohibió a partir del 1 de enero de 2023 poner en el mercado ciertos productos, ¿vale? Concretamente, bueno, pues los bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas, recipientes para alimentos, recipientes para bebidas y vasos para bebidas que estuvieran compuestos por poliestireno expandido. Cualquier producto de plástico que estuviera fabricado con plástico exodegradable y las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros que se añadan intencionadamente, ¿vale? Sin más, esto entiendo que ya todos estáis al corriente. Hago aquí una pequeña parada, ¿vale? Me voy a ir al chat por si tenéis alguna duda y respondiéndolas. Vale. Vale, aquí oigo un ruido de fondo. Ahora, vale. Alguien aquí comenta, esto tiene que ver con Ecoembes porque ellos te exigen esta declaración de envases puestos en el mercado también. Vais a tener, es algo independiente, ¿eh? O sea, os van a exigir ciertas cuestiones que van a coincidir, pero para hacer la declaración en el registro de productores de producto, que me imagino que te referirás a eso, Alberto, tendréis también que hacer ambas declaraciones. O sea, tenéis que estar adheridos a Ecoembes y ponéis en el mercado envases domésticos y tenéis que hacer la declaración con Ecoembes correspondiente, pero aparte, sí o sí, tenéis que hacer la declaración ante la sección de envases del registro de productores de producto del Ministerio, ¿vale? En esa declaración no lo he comentado, porque ya es meternos muy, muy a fondo, pero
vais a tener que presentar por cada categoría de envase que ponéis en el mercado las unidades para los envases primarios, los materiales, las toneladas de cada material que ponéis en el mercado, el tanto por ciento de material reciclado. Y luego para los envases reutilizables vais a tener que también determinar la vida útil, ¿vale? Y el número de ciclos que realiza ese envase o esa categoría de envase al año, ¿vale? Pero son cuestiones independientes, vais a tener sí o sí que hacer las dos. Vale, lo de la presentación ya hemos comentado, ¿vale, Laura? Que mandaremos la grabación para que podáis verla las veces que sea necesario. ¿El plástico de un palet flejado cuenta? Sí. Para el impuesto al plástico, sí. Sí, porque tanto el plástico que uséis para... Eso se considera un envase, ¿vale? Al final envase es todo lo que utilizas para distribuir, contener, proteger mercancías o productos. Entonces, en este caso, sí, sería un envase, habría que declararlo y si es de plástico virgen, tendríais también que pagar el impuesto, ¿vale? El fin del embalaje cuenta también porque sí, al final sirve para proteger, por lo tanto tiene la definición cuadra con la definición de envase, ¿vale? Vale, otra persona pregunta, Luz, respecto al impuesto al plástico, si nosotros compramos envases vacíos para ser llenados en nuestra fábrica, ¿cómo debemos gestionar el pago de este impuesto? No me queda claro. Entiendo que si los envases los vendemos fuera de España debemos solicitar la deducción, pero la duda que tengo, la duda la tengo en la adquisición de envases desde fuera de España. Si vosotros llenáis vuestros envases en fábrica y compráis envases a un proveedor de España, será ese proveedor el que tenga la responsabilidad de pagar el impuesto, ¿vale? Pero si vosotros adquirís intracomunitariamente o importáis esos envases, entonces vosotros tendréis que pagar el impuesto. Si vosotros vendéis fuera de España esos envases, tendríais, si importáis, que hacer el documento aduanero y luego hacer la deducción, la devolución, ¿vale? El modelo A22, si no me equivoco, ¿vale? Si no, Luz, luego nos lo preguntas por correo y te pegamos un toquecillo y lo comentamos mejor. Comenta Biden, entonces, si nuestro proveedor de envases es nacional y nosotros recibimos los envases, ¿nos puede incluir el impuesto del plástico en nuestra factura? Sí, os lo puede repercutir. Claro, os lo puede repercutir. Él tiene la obligación de pagar el impuesto, os puede repercutir ese impuesto a vosotros. Vale, envase doméstico, tenéis que hacer la diferencia entre envase doméstico, comercial e industrial, ¿vale? Entonces, envase doméstico es todo aquel envase que puede llegar al consumidor final, siendo el consumidor final un ciudadano, ¿vale? Que me llega a mí como persona individual y yo lo puedo desechar en mi hogar. Por ejemplo, el envase primario de un queso, el envase primario de un... Bueno, primario o secundario, me es igual, ¿eh? De cualquier producto que yo puedo desechar en mi hogar, eso tiene la consideración de envase doméstico, ¿vale? Vale, Belén nos dice, nosotros no compramos plástico como tal fuera de España, pero podemos tener algún proveedor de alguna materia que su embalaje exterior sea film plástico. ¿Nos afecta este impuesto por algo puntual? A ver, pero podemos tener algún proveedor de alguna materia que su embalaje exterior sea film plástico. No, el impuesto a vosotros entiendo que no os afectaría en este caso. Sería él el que tendría que pagar el impuesto, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos mirar una vez que nos hemos registrado como productores de producto qué requisitos hemos puesto? ¿Qué requisitos entiendo qué categorías de envases? Cuando vosotros hacéis la inscripción a través de la sede electrónica del Ministerio, en el apartado, cuando volváis a acceder, en el apartado zona personal, os aparecerán ahí los trámites y podéis pinchar y os podéis descargar datos del formulario o el otro documento, ¿vale? Creo que es solicitud. Entonces ahí podéis ver qué categorías de envase habéis puesto siempre que lo necesitéis. Vale, yo trabajo en una empresa que envasa fruta. Si el proveedor de los envases está registrado y declarando sus envases, también tenemos que registrarnos nosotros. A ver, si en principio vosotros
sois los que envasáis la fruta bajo vuestra marca, seríais vosotros los productores de producto de esos envases que estáis utilizando para envasar vuestros productos, ¿vale? Igual es un poco lío. Entonces, si, por ejemplo, vuestro proveedor, claro, si el que os manda los envases es simplemente fabricante, él no va a estar declarando esos envases. Si, por ejemplo, yo qué sé, os manda sacos, ¿vale? Que obviamente es un envase, sacos de plástico, y él fabrica esos envases de plástico y os los manda en cajas de cartón y palets. Él va a ser productor de producto por esas cajas de cartón donde esté metido ese envase, esa mercancía que os está vendiendo a vosotros, y es productor de producto por esos pallets. Y tiene que declarar esas cajas de cartón y esos pallets. Pero realmente los que estáis poniendo en el mercado esos sacos y los que estáis envasando sois vosotros. Entonces, vosotros seríais productores de producto de esos sacos y él sería productor de producto de lo que está utilizando para envasar esos sacos para entregarlos a vosotros, ¿vale? Vale, en relación con Ecoembes, si no vendemos producto a personas, sino a empresas, hosteleros y demás, hace falta inscribirse. Si vendéis a hostelería y tenéis la constancia de que vuestros productos, los envases que vosotros utilicéis, nunca van a llegar a ese consumidor final, no. Si, por ejemplo, vendéis vuestro producto, me lo invento, a supermercados, sí, porque esos envases primarios que envuelven y que protegen ese producto final sí que van a llegar al ciudadano, ¿vale? Al consumidor final. Entonces, hay que ver cuál va a ser el destino final de esos envases, ¿vale? En principio, en hostelería, no. En hostelería sería envase comercial y por lo tanto tendríais que adheriros a otro scrap que no se Ecoembes, que luego comentaremos, ¿vale? Que es una obligación que va a entrar en vigor, bueno, que tenéis hasta el año que viene para hacerlo. ¿El número de registro de productores de productos es obligatorio incluir las facturas? Sí, es obligatorio. ¿Hay más documentos en los que deba constar ese número? En todas las facturas y en todos los documentos comerciales, ¿vale? Con destino nacional tenéis que incluirlos. Y sí, es obligatorio, ¿eh? Ecoembes a nivel doméstico, pero a nivel industrial, ¿dónde y cómo nos adherimos? Lo comentaremos ahora más adelante, ¿vale? Porque en el último año han salido otros scraps diferentes a Ecoembes para envases comerciales e industriales. Eso ahora lo comentaremos, que es una obligación que hemos dejado para la siguiente parte del webinar. Vale, esto es una pregunta que comenta Ana. Somos hipermercado. Las facturas que genero bajo petición del cliente, ¿tengo que poner mi número de registro en ella? Entiendo que en el ticket de compra no. Aquí ha habido bastante duda y creo que el Ministerio lo acabó aclarando en una de las decenas de notas aclaratorias que ha ido sacando tras la entrada en vigor de estas normas, porque sí que se establece que el número de inscripción en el registro tiene que aparecer hasta el consumidor, hasta el cliente final, ¿vale? De todas formas, Ana, te paso un poco el apartado de la nota aclaratoria, ¿vale? Si nos escribes un correíto, te lo mando esta misma tarde o cuando nos puedas escribir. Como productor de residuos peligrosos pequeños somos un laboratorio. ¿Solo podemos acumular 6 meses? Sí, solo podéis almacenar, cualquier empresa que genera residuos peligrosos, solo podéis almacenar un máximo de 6 meses. Podéis solicitar, como he comentado, una prórroga, ¿vale? Pero por norma general lo que establece la ley son un máximo de 6 meses para los peligrosos, ¿vale? Las empresas de alimentación que compran bobinas de plástico y le dan forma a la hora de envasar, ¿entran también dentro de productor? Sí, sí, claro, porque vosotros estáis envasando un producto con esas bobinas. Eso es, claro. Sí, tendréis la consideración del productor de producto y tendrías que declarar esa bobina. O sea, tú compras la bobina como producto, pero luego la conviertes en un envase para envasar tus productos, ¿no? Los alimentos. Entonces, sí, tendríais que declararlo. Miriam, ISO 14001 tiene equivalencia como EMAS en referencia al plan de minimización de envases. Te lo quiero mirar. Me suena que no, pero te lo miro. Si me mandas un correíto, te lo confirmo esta misma tarde, ¿vale? Si nuestro plástico es reciclado, pero no es reutilizable, ¿es de aplicación el impuesto al plástico? Si el total de los envases que tú estás poniendo en el mercado son de plástico reciclado, el 100%, en principio no tendréis que pagar el impuesto, ¿vale? O sea, solo se paga el impuesto por aquellos envases de plástico no reutilizables, pero tú pagas los 45 céntimos por el plástico no reciclado.
esos envases, ¿vale? Creo que hay un mínimo de kilos, ¿es así? No sé a qué te refieres, no sé si para... No sé a qué te refieres con el mínimo, Belén. No sé si te refieres a las declaraciones de envases, del registro de productores de producto. Si te refieres a eso, vais a tener que hacer la declaración ordinaria o simplificada. Si ponéis menos de 15 toneladas de envases en el mercado, haréis la simplificada, y si ponéis más de 15 toneladas, haréis la ordinaria. No sé si es eso. ¿El RAP a nivel de envases industrial no doméstico se ha aplazado? Sí. Para adheriros a un scrap de envases industriales y comerciales, luego lo comentaremos, ¿vale? Tenéis de plazo hasta el 31 de diciembre del año 2024. Para domésticos tenéis que estar adheridos ya. ¿Ese envase doméstico lo comercializado en Oreca? No, sería comercial, ¿vale? Destino Oreca sería envase comercial. Si el embalaje exterior, el film es reciclado, no hay impuesto, ¿no? No, únicamente tributaríais por el plástico no reciclado. ¿Qué se considera industrial o comercial? Envase comercial sería todo aquel que está destinado a un comercio. Por ejemplo, si yo vendo un producto, yo qué sé, carne o pescado, lo envaso y lo vendo a Oreca, pues eso sería comercial. Si, por ejemplo, yo ese producto lo vendo a una carnicería, pero lo envaso, aparte del envase primario, lo envaso en cajas de cartón y esas cajas de cartón van a la carnicería y el carnicero o carnicera las rompe, eso sería envase comercial. Envase industrial sería si, por ejemplo, yo vendo yo qué sé, piezas, tornillos y se los vendo a una industria para que lo utilicen para fabricar máquinas. Eso sería envase industrial, ¿vale? Somos una bodega, ¿podemos comprar corchos o botellas a otros países? ¿Será ese film exterior del embalaje? No sé a qué te refieres, Belén. Somos una empresa que compra envases a un proveedor de plásticos nacional, ¿vale? Y usamos esos envases para elaborar productos que van tanto a mercado nacional como internacional. Pero en ninguno de estos casos tenemos obligación de pagar el impuesto nosotros, ¿no? A ver, usamos estos envases para elaborar productos, para envasar productos, me imagino, que van tanto a mercado nacional como internacional. No, porque realmente si ya compráis esos envases hechos a un proveedor nacional, sería él, como fabricante de esos envases, el que tendría que pagar el impuesto, ¿vale? Vale, en el caso de adquirir productos extracomunitarios y venderlos tanto en España como fuera del país, si los vendemos dentro de España, sí deberemos pagar el impuesto. Y en caso de adquirirlos y luego venderlos fuera de España, primeramente pagaremos el impuesto y luego solicitamos el reembolso. Efectivamente. Luego tendréis que solicitar la devolución, el modelo A22. Eso es. Si comercializamos explotaciones ganaderas, ¿tenemos que estar inscritos? Si vosotros vendéis un producto envasado a una explotación ganadera en el territorio nacional, sí, tenéis que estar inscritos en el registro de productores, eso es, sí, sí. Tendríais que ver qué tipo de envase es, si es comercial o si es industrial, pero sí tendríais que estar inscritos. Nosotros ponemos productos con nuestra marca y marca blanca. ¿Tenemos que declarar todos los envases o solo los de marca propia? A ver, en principio, si vosotros envasáis un producto, los que tenéis bajo vuestra marca, lógicamente tenéis que inscribiros y declarar esos envases. Si luego, aparte, envasáis productos de marca blanca y se los vendéis a vuestro cliente con su propia marca, dependerá si en el envase ponga envasado o fabricado por vuestra empresa o no. Si en principio en vuestros envases no tenéis puesto fabricado por vosotros o envasado por vosotros, será el titular de esa marca el que tendría que declarar esos envases, ¿vale? Si por el contrario pone fabricado por vuestra empresa, tendríais que ser vosotros los que los declararais, ¿vale? Vale, en nuestro caso trabajamos con empresas que termoformamos en fábrica y otros que ya vienen con forma. ¿Sería el mismo tratamiento para las bobinas de termoformado como para los envases ya formados que recibimos? Pero el mismo tratamiento no sé si te refieres al impuesto, si te refieres al registro de productores. Si me lo puedes aclarar, Lorena. Vale, has indicado que además de las facturas hay que poner el número
de registro de productores en todos los documentos comerciales. ¿Te refieres a los albaranes también? A ver, en principio, lo que se estableció en el Real Decreto es que también hay que incluirlo, no especifica en qué documentos. Dice que en todos los documentos comerciales. Es verdad que en la práctica la mayoría de empresas lo están incluyendo únicamente en las facturas. Si podéis incluir los albaranes, yo os lo recomiendo, por si acaso, ¿vale? Otro documento donde debe ir el registro podría ser la etiqueta. No, el registro, entiendo que la inscripción en el registro de productores, el número de inscripción, podría, pero no es obligatorio. O sea, en principio con meterlo en cualquier factura es suficiente. Si es tanto por ciento reciclado, por ejemplo, un 84%, solo declararíamos el restante, solo tributaríais por el 16% de plástico no reciclado, ¿vale? Eso es, ha puesto Silvia, 5 kilos. Si vosotros fabricáis, adquirís intracomunitariamente o importáis envases de plástico no reciclado, o sea, no reutilizables, pero con una cantidad inferior a 5 kilos al mes de plástico no reciclado, estaríais exentos también, ¿vale? Al final Hacienda nos deja ese margen. Vale, y la última ya, ponemos en el mercado productos que envasamos, está claro que hay que inscribirse y declararlo, efectivamente, pero también comercializamos productos envasados por otras empresas intracomunitarias y nacionales en España. Hay que declararlo anualmente también. Vale, si vosotros comercializáis productos envasados nacionales, o sea, que lo ha envasado otra empresa nacional y que no aparece vuestra marca en ningún sitio, sería esa otra empresa la obligada a inscribirse y a declarar esos envases. En el caso de empresas de fuera de España, pero que están en el territorio de la Unión Europea, tendrían que tener, para ser ellos los responsables y hacerles esa declaración, tendrían que tener un representante legal en España. Si no tenéis constancia de que tiene un representante legal en España, seríais vosotros los que responderíais por esos envases y los que tendríais que inscribiros y hacer la declaración anual por esos envases, ¿vale? Entonces, esto tenerlo claro. Tendríais que aseguraros si esa empresa extracomunitaria, bueno, intracomunitaria pero fuera de España, tiene o no un representante aquí. Si no es el caso, sois vosotros los que tenéis la consideración de productor de producto porque sois los primeros que estáis poniendo en el mercado esos envases, ¿vale? En el caso de envasar producto de marca blanca de cliente y figura los datos del dueño de la marca, pero se indica envasado por y un registro sanitario que sería el nuestro, ¿quién lo debe declarar? Si pone fabricado por, en principio podríais ser vosotros los que tuvierais la obligación, ¿vale? O sea, quiero decir, el propietario de la marca del envase puede exigiros a vosotros esa declaración de envases, ¿vale? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que sigo adelante con la presentación. Luego dejaremos otro ratito, por si surge alguna más. Vale, bueno, vamos a pasar ya a las nuevas exigencias que van a entrar en vigor a partir del año 2024, ¿vale? Como hemos comentado, la declaración anual de los envases puestos en el mercado en el 2021 y 2022 es obligatorio ahora. Tenemos el plazo abierto para la del 2022, pero los productores de producto que estén inscritos tendrán que también hacer la declaración de envases puestos en el mercado durante el año 2023 a lo largo del primer trimestre del año 2024, ¿vale? Aunque lo intentéis hacer ahora, no os va a dejar la plataforma del Ministerio. El Ministerio ahora mismo ha dejado la plataforma abierta para la declaración de 2022. Tendréis que esperar al 1 de enero del 2024 para poder presentar la declaración anual de envases del año 2023, ¿vale? Estando previamente inscritos en el registro, ¿vale? Si no, no os va a permitir tampoco. Otra de las obligaciones que van a entrar en vigor este año es la obligación de contar con planes empresariales de prevención y ecodiseño de envases, ¿vale? Aquí me voy a centrar un poquito más porque es una obligación bastante interesante y que bueno, en la práctica hemos visto que varias de las empresas a las que os hemos gestionado todo el tema de las declaraciones anuales y demás, cumplís los requisitos y vais a tener que contar con estos planes, ¿vale? Entonces, por eso me centraré un poquito más. En principio, todos aquellos productores de producto que a lo largo del año 2023 hayáis puesto en el mercado nacional más de estas cantidades de materiales por los envases que hayáis puesto en el mercado, estáis obligados a elaborar y implementar un plan empresarial de prevención y ecodiseño de envases.
Aquí os he puesto las cantidades. Si vosotros a lo largo del año 2022 detectáis que habéis puesto a través de vuestros envases una cantidad igual o superior a 250 toneladas de vidrio o más de 50 toneladas de acero, 30 de aluminio, 20 de plástico, 20 de madera, 15 de cartón o materiales compuestos, o a pesar de no cumplir con no llegar a estos límites máximos, habéis puesto una cantidad igual o superior a 300 toneladas de varios materiales y cada uno de ellos no supera individualmente estas anteriores cantidades, tenéis que contar con estos planes, ¿vale? Características de estos planes. Se deben elaborar y aplicar cada 5 años, ¿vale? Tienen que tener una duración de 5 años. Ahí os he puesto el semaforito en verde. Si vuestra empresa detecta durante el 2023 que ha superado estas cantidades o igualado, está obligado. Como muchas empresas vais un poco realizando las declaraciones cuando se os va exigiendo, en principio pues, si alguna ya lo tenéis claro, pues se puede empezar a trabajar ya en estos planes. Si no, podéis esperar a hacer la declaración del 2023, que lo vais a tener que hacer, como comentaba, el primer trimestre del 2024, para ver si superáis estas cantidades o las igualáis y, en caso de que así sea, poneros ya a trabajar en estos planes empresariales, ¿vale? Estos planes en principio no hay que presentarlos ante la autoridad competente, pero sí que tras la finalización de este plan se debe presentar un informe de cumplimiento ante la comunidad autónoma. Por lo tanto, aunque no tengamos que presentar, como digo, el plan en sí ahora, lo vamos a tener que presentar un informe. Entonces, si estamos obligados, no nos vamos a poder librar de contar con este tipo de planes, ¿vale? Luego, un poco para que sepáis, y ahora me centro un poquito más, estos planes tienen que incluir los objetivos de prevención de envases, las medidas que se establecen para alcanzar estos objetivos y luego una serie de mecanismos de control y de seguimiento, ¿vale? de estas medidas. Os he puesto aquí un poco las políticas de prevención que se suelen tratar. Creo que esto es sacado de Coembes, lo tenía que haber puesto la fuente, ya podéis disculpar. Las políticas de prevención que se suelen trabajar pues es la reducción del impacto ambiental, la eliminación de partes del envase, la reducción del peso de los envases, el rediseño, el aumentar la reciclabilidad y la reutilización de los mismos. Y aquí, para que os sirva un poquito de referencia, os he puesto las actuaciones de prevención que se pueden tomar en cada política de prevención que hemos nombrado, ¿vale? Por ejemplo, en materia de reducción de peso, pues se puede aumentar la cantidad del producto contenido sin modificar el envase, eliminación de vacíos. Ya veis que algunas son medidas súper fáciles que en muchas ocasiones no se nos ocurren porque tenemos nuestra forma de trabajar desde hace muchísimo tiempo y son pequeñas cosas que pueden ayudarnos a, bueno, pues a cumplir con este tipo de políticas y con los objetivos que comentaremos más adelante. Bueno, en materia de reducción de impacto ambiental, ya veis, pues reducción de la presencia de algunos metales como el plomo, el cadmio, reducir o eliminar las superficies impresas de los envases, usar envases con certificados de gestión sostenible de los recursos naturales. Bueno, luego les podéis echar un vistazo, ¿vale? Os lo he dejado ahí para que luego podéis bichear. Me quedo aquí un poquito porque sí que es interesante que, bueno, aunque muchas empresas no tengáis la obligación de contar con estos planes, es interesante que contéis con ellos porque os van a ayudar a establecer una serie de objetivos para vuestra empresa y adelantaros a futuras exigencias legales que ya sí o sí se nos van a imponer, lo más seguro, y sobre todo alcanzar esos objetivos que luego comentaremos, ¿vale? Aparte de que os va a ayudar a posicionaros en el mercado, a mejorar la competencia, la imagen corporativa y ahorrar costes también, ¿vale? Porque muchas veces lo que comentaba antes, en nuestro día a día seguimos envasando como siempre y no vemos que igual se pueden retirar partes del envase y que eso acarrea un ahorro de costes bastante notable. Entonces, yo, sinceramente, estos planes recomiendo que los hagáis sí o sí, si tenéis la posibilidad, el interés y las herramientas económicas y de personas suficientes para hacerlo. ¿Cómo podéis elaborar estos planes? Pues la norma nos dice que podéis hacerlo de dos maneras. De manera individual, ¿vale? Como empresa, poneros a elaborar vosotros vuestros objetivos en base a vuestros intereses, o podéis hacerlo a través de un scrap, ¿vale? Si, por ejemplo, ponéis en el mercado envases comerciales o industriales, tenéis de margen, luego comentaré, para adheriros a un scrap antes del 31 de diciembre del próximo año. Entonces sí que es cierto que en este sentido no cuadran mucho las fechas.
pero los scraps sí que van a sacar planes sectoriales de prevención y ecodiseño de envases y podréis adheriros a ellos. Yo os recomiendo que lo hagáis también de manera individual porque al final, adhiriéndoos a uno sectorial, bueno, no vais a dejar, quiero decir, haciendo uno individual, un plan empresarial individual, vais a atender a vuestros intereses, a vuestras necesidades, a vuestras metas, puede que sean más ambiciosas, menos ambiciosas, vais a poder hacerlo un poquito más personalizado, pero es cierto que la norma nos deja las dos opciones, ¿vale? Podéis hacerlo a través de la adhesión a un scrap. Vale, la siguiente obligación o la siguiente exigencia legal es, que he venido adelantándolo a lo largo del webinar, la obligación de adheriros a un scrap o constituir un SIRAP para todas aquellas empresas que pongáis en el mercado envases comerciales y o industriales. Creo que además esta pregunta ha salido un par de veces en el chat. Entonces, como comentábamos, para los envases domésticos tendréis ya que estar adheridos a Ecoembes y para los envases comerciales y o industriales tenéis que adheriros a un scrap antes del 31 de diciembre de 2024 o también podéis constituir vuestro propio SIRAP. ¿Vale? Si queréis constituir vuestro propio sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, tendréis de plazo para hacer esa comunicación previa hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Vale? Muchos diréis, jolín, no tengo ni idea de si me conviene más uno u otro. Depende de cada empresa. ¿Vale? Hay que ver el caso concreto. Por regla general, la mayoría de empresas tendéis a adheriros a un scrap, ¿vale? Porque es más sencillo. Se paga la cuota de adhesión en caso de que el scrap al que decidáis adheriros tenga establecida una cuota de adhesión y luego se pagan las cuotas correspondientes en base a la cantidad de envases que ponéis en el mercado. Sí que es cierto que hay empresas que por vuestras características decidís constituir vuestro propio sistema individual. Es otra posibilidad, ¿vale? Hombre, normalmente las empresas que decidís tener un sistema individual, pues son empresas de gestión de residuos, bueno, que tienen ya un sistema mejor implantado, pero habría que verlo en cada caso particular, ¿vale? Respecto a los scraps, este año, a principios de este año, bueno, a lo largo del primer semestre han ido saliendo bastantes sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales. Y creo que también Ecoembes está trabajando para estar validado como scrap para envases comerciales. Nosotros lo que estamos haciendo desde el departamento de AESA es hacer una especie de listado de los scraps que han entrado un poco en el mercado con sus características para que cuando llegue el momento podáis decidir a cuál queréis adheriros, ¿vale? Dependerá un poco pues, de precios, de los servicios que ofrezcan y demás, ¿vale? Otra de las obligaciones que van a entrar en vigor es el establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? El establecimiento de este sistema obliga únicamente a los productores de producto que pongáis en el mercado envases reutilizables, ¿vale? Es decir, envases que estén diseñados para realizar varios ciclos a lo largo de su vida útil, ¿vale? Como pueden ser palets o cajas que los pones en el mercado y vuelven a vuestra empresa, etcétera. Entonces, al final, podéis, para establecer estos sistemas, lo tendréis que hacer a través de o el SIRAP o el scrap al que os adhiráis, ¿vale? Esta obligación establece que tengáis que cobrar a vuestros clientes y hasta el consumidor final un depósito por cada unidad de envase, ¿vale? Que en el momento en el que el cliente os devuelva ese envase, tengáis la obligación de aceptarlo siempre que esté en buenas condiciones, ¿vale? Que devolváis, una vez que aceptáis ese envase, que devolváis, por supuesto, el depósito que habéis cobrado y que luego al final de la vida útil de estos envases, los entreguéis de manera separada a un gestor de residuos autorizado, ¿vale? Otra de las cuestiones que hemos adelantado antes y respecto al impuesto, como hemos comentado, para todos aquellos envases que se pongan en el mercado, cuando tengáis la obligación de ser contribuyentes del impuesto al plástico, hasta el 31 de diciembre es suficiente con declarar la cantidad de plástico reciclado que tienen esos envases o productos a través de una declaración responsable, ¿vale? Actualmente, a partir del 1 de enero de 2024, para poder beneficiaros de esa reducción y no tributar el 100% del material del envase, si es que tiene parte de plástico reciclado, no es suficiente con esa declaración, sino que a partir del 1 de enero de 2024, como comentaba, tenéis que contar con una certificación
del material reciclado según la norma 15.343, ¿vale? Ya no va a ser suficiente con esa declaración responsable. Entonces tenéis la opción o a partir del 1 de enero o de pagar el 100% de los envases o de obtener esta certificación y poder... Lleva sal, Ok. pimienta, orégano, un poquito de cayena molida. Si podéis quitaros el micro, porfa. Vale. Se me sigue oyendo, ¿verdad? Sí. Vale. Otra de las obligaciones es la presentación de una memoria resumen de la información que esté contenida en el archivo cronológico, ¿vale? O una memoria resumen de los residuos peligrosos. ¿Quién tiene la obligación de contar con y presentar esta memoria resumen? Pues cualquier empresa productora de residuos peligrosos, independientemente de la cantidad de residuos peligrosos que genere, ¿vale? Creo que antes os he dicho mal una cosa, creo que antes os he dicho que otra de las obligaciones le llama, bueno, dependiendo de la comunidad autónoma, le llamaban Declaración Anual de Residuos Industriales, es esto, ¿vale? No sé si os lo he dicho mal o... Bueno, a esto es a lo que le suelen llamar en otras comunidades autónomas, por ejemplo, la valenciana, como os comentaba, DARI, ¿vale? Declaración Anual de Residuos Industriales. Entonces, si vosotros como empresa producís residuos peligrosos, independientemente de la cantidad que sea, tenéis que presentar esta memoria resumen que contenga ciertos datos sobre los residuos que habéis generado. ¿Cuándo tenéis que presentar esta memoria? Pues durante los 2 primeros meses de enero, ¿vale? En principio, hasta el 1 de marzo de 2024 ante cada comunidad autónoma, ¿vale? La realidad es que, donde está ubicada la instalación, la realidad es que, bueno, en algunos casos las comunidades autónomas pues no abren el plazo propio 1 de enero, entonces, bueno, hay que estar atentos para si lo abren unos días más tarde, bueno, que sepáis también que si lo abren el 5 de enero, pues nos dejarán hasta el 5 de marzo para presentarlo, ¿vale? La ley de residuos lo que nos dice es que, en principio, la información mínima que tiene que contener esta memoria es esta tablita que os he puesto aquí, pero la realidad es que, como hay que presentar ante cada comunidad autónoma, pues la comunidad autónoma puede exigir alguna cuestión más, ¿vale? Pero bueno, eso habría que verlo dependiendo de la comunidad autónoma donde tengáis las instalaciones. Otra de las cuestiones novedosas que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025. A partir de esta fecha va a ser obligatorio el marcado de las siguientes cuestiones. Primero, todos aquellos productores de producto que pongáis en el mercado envases domésticos, ¿vale? Tenéis que indicar en el envase o en la etiqueta el contenedor de destino de esos envases, ¿vale? En principio, el símbolo es libre, ¿vale? No nos dice que tengamos que incluir ningún símbolo oficial. Si que tenéis algún símbolo que hayáis hecho por cuestión de marketing con los colores de vuestra empresa o la letra de vuestra empresa, también sería válido, ¿vale? La norma no nos dice que tiene que ser un símbolo concreto. Yo os he puesto ahí los símbolos de reciclaje de Coembes, que son los que soléis utilizar todas las empresas, ¿vale? Para indicar el contenedor de destino, pero realmente el símbolo es libre. Otra de las obligaciones en materia de marcado obligatorio de envases es que todos los envases que sean reutilizables tienen que ir marcados y certificados con la UNE 13.429, ¿vale? Si no, se considerará que es envase de un solo uso. Otra de las cuestiones obligatorias, lo mismo, el marcado de los envases que estén compuestos por plástico compostable también tienen que informar de que están certificados con la 13.432, ¿vale? Y luego, por supuesto, la prohibición de indicar frases como respetuoso con el medio ambiente o cualquier otra expresión que pueda dar lugar a que los poseedores de esos envases o de esos productos lo desechen en los ecosistemas o no lo gestionen adecuadamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese marcado de las 3 cuestiones que hemos comentado, más allá de esa prohibición? Bueno, pues o sobre el envase o sobre la etiqueta, ¿vale? Aquí nos deja jugar un poco con lo que mejor pueda encajar en cada producto. Y luego lo único que nos dice es que tiene que estar claramente visible este marcado, que sea fácilmente legible y que tenga una durabilidad adecuada. En el caso de los envases reutilizables, que van a tener varios ciclos a lo largo de su vida útil, y una vida útil de 5 años, pues es absurdo que hagamos el marcado y que nos dure 2 meses,
¿vale? Entonces, estas son un poco las características que se exigen. Y luego también nos deja la puerta abierta al marcado voluntario, ¿vale? De algunos envases. Entonces, de manera voluntaria, podemos indicar el material del que está compuesto el envase, ¿vale? También podemos indicar el símbolo acreditativo de pertenencia al SRAC correspondiente. También es voluntario que indiquemos en los envases el porcentaje de material reciclable, que esto es bastante común, que veamos cada vez más en los envases 100% reciclable. Bueno, pues esto es voluntario, pero hay que tener en cuenta que esta categoría de envase reciclable tiene que obtenerse a través de una evaluación auditable y certificable, ¿vale? Y dicho porcentaje tiene que ser revisado mínimo cada 5 años, ¿vale? No nos vale simplemente con poner que mi envase es 100% reciclable porque yo lo considero así. Tenemos que poder justificarlo y acreditarlo de alguna manera, ¿vale? Y luego también, en caso de que queramos y de manera voluntaria, podemos indicar el porcentaje de material reciclado, ¿vale? Lo mismo, tenemos que obtener esta información a través de una evaluación auditable y certificable, ¿vale? Bueno, hemos querido también, pasamos un poco más adelante, hemos querido también mostraros un poco cuáles son estos objetivos a futuro. Muchos de los objetivos que vamos a comentar son aspiracionales, pero sí que es interesante que los tengáis en cuenta para a la hora de trabajar, sobre todo las características de vuestros envases y de saber qué vais a poner en el mercado. Por ejemplo, para hacer esos planes de prevención y ecodiseño de envases, yo personalmente considero muy interesante conocer estos objetivos, ¿vale? Para que esas medidas y esos objetivos y metas que nosotros establezcamos en nuestra empresa a nivel individual, empresarial, vayan un poco alineados con estos objetivos, incluso que podamos adelantarnos, ¿no? Entonces, de manera muy resumida, en materia de prevención, para el año 2025, que realmente estamos ya, tenemos que reducir el peso de los residuos de envases en un 13% y para el año 2030 en un 15%. También se establece que para el 2030 la totalidad de envases que pongamos en el mercado sean reciclables y, siempre que sea posible, sean reutilizables, ¿vale? También se pretende que para el año 2030 se reduzca en un 20% las unidades de botellas para bebidas de plástico, botellas monouso que se pongan en el mercado. También en materia de prevención se establece como objetivo bastante ambicioso reducir la comercialización de los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos de consumo inmediato que se consuman en el recipiente o sin una preparación posterior. Sobre todos estos envases se ha establecido el objetivo de que para el año 2026 se reduzca el 50% respecto a 2022, ya veis que es una cantidad bastante importante, y para el año 2030 se tiene que reducir mínimo el 70%, ¿vale? Respecto al 2022. En materia de reutilización, para las bebidas Oreca, en el año 2025, de la totalidad de envases para bebidas Orecas que pongamos en el mercado, al menos entre el 30 y el 80% tienen que ser en envase reutilizable. Para el 2025, entre el 40 y el 85% tienen que venir en envase reutilizable y para el 2035 entre el 50 y el 90%. Y para las bebidas destinadas a canal doméstico, para el 2030 al menos el 10% tiene que venir en envase reutilizable. Hoy os he puesto, es un objetivo aspiracional, ¿vale? Nosotros, si como empresa ponemos en el mercado este tipo de bebidas, no nos van a venir a medir si efectivamente lo estamos cumpliendo. Pero bueno, el gobierno lo ha establecido como objetivo aspiracional, ¿vale? En materia de reciclabilidad, las botellas de plástico para bebidas de menos de 3 litros deben ser recogidas de manera separada para el 2023 en un 70%, para el 2025 en un 77%, para el 2027 en un 85%, para el 2029 en un 90%, y luego la ley también nos dice que para el 2025 se tiene que reciclar mínimo el 65% de los envases y para el 2030 mínimo el 70% de los envases que se pongan en el mercado, ¿vale? Y en materia de reciclado, es decir, de cantidad de material reciclada que contenga cada envase, se centra aquí en los envases de plástico, ¿vale? Los envases de plástico no compostable. Y nos dice que los envases de plástico no compostable que se pongan en el mercado tienen que tener una cantidad mínima de plástico reciclado, ¿vale? Para el 2025, los envases que estén compuestos por PET mínimo tienen que tener el 25% de plástico reciclado y para el resto de envases mínimo el 20%. Y para el 2030 mínimo tienen que tener el 30% de plástico reciclado,
¿vale? Sí que es cierto que nos dice, y esto para el sector de la alimentación puede influir, que en caso de que estos objetivos comprometan las funciones esenciales del envase, la seguridad o la higiene del producto que está envasado, bueno, pues se tendrá que incorporar el máximo de plástico reciclado posible sin que comprometa esas funciones y esa seguridad e higiene del producto, ¿vale? Y también es un objetivo aspiracional. La siguiente parte, como comentaba, hemos querido también mostraros cuáles son esas soluciones que existen en el mercado y que os pueden ayudar un poquito a cumplir estos objetivos y a cumplir las obligaciones que hemos comentado. Yo entiendo que es un poco agobiante, seguramente para muchos y muchas de vosotros, ver estas obligaciones, pero bueno, queríamos mostrarles cuáles son esas soluciones que también van acompañando estas obligaciones y que van a hacer a las empresas que sea más sencillo, ¿no?, poder cumplirlas y llegar a esos objetivos. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de asistir a una feria de envases en Madrid y de ahí pudimos sacar bastantes ideas para, bueno, poder planteároslas a vosotros en caso de que nos pidáis asesoramiento en este sentido y que sepáis también un poco lo que hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones que están apareciendo ahora, la idea de sustituir el film retráctil de plástico convencional por pues, un film biodegradable o compostable o un papel film estirable. Aquí voy a hacer una pequeña anotación. Esto no quiere decir que todas estas soluciones sean ideales para vuestra empresa y para vuestro sistema productivo, ¿vale? Y vuestro modelo de negocio. Habrá algunas que se puedan adaptar y otras que no, ¿vale? Pero os queríamos mostrar un poco en general lo que se está viendo, ¿no?, de innovación en materia de envases y que viene un poco de la mano de estas normas. Por ejemplo, otra idea bastante sencilla, sustituir el palet de plástico virgen por palet de plástico 100% reciclado. De esta manera, pues nos evitaríamos el impuesto al plástico, por ejemplo. Otra de las cuestiones, pasar de envasar de esta forma a envasar pues, con unas etiquetas de papel que son un poco más sostenibles, se reduce el peso de los envases, por consiguiente también reduzco el pago a Ecoembes y eliminamos el plástico. Otra de las novedades que vimos en esa feria y que existen en el mercado, pasar del papel de burbujas para proteger mercancías al acolchado de papel, ¿vale? Evitamos plástico y reducimos también en algunos casos el peso. Otra de las cuestiones interesantes, pasar de etiquetar de este modo, y esta es una cuestión que además en los planes de prevención y ecodiseño se trabaja mucho, porque en muchas ocasiones en los productos que ponemos en el mercado ponemos unas etiquetas tremendas, porque a nivel de marketing es así, llama mucho más y queremos mostrarles nuestra marca, ¿no? Pero al final es un tema bastante interesante y relativamente fácil de trabajar para poder realizar mejoras en materia de envasado y poder incluir estas medidas y estos objetivos en nuestro plan de prevención y ecodiseño de envases. Entonces, pues, podemos pasar del etiquetado normal, pues por ejemplo, a la tecnología láser, ¿vale?, de marcado y codificación, o al uso de tinta. De esta manera conseguiríamos reducir el peso de los envases y ayudaríamos a eliminar parte del envase y por lo tanto, y también por consiguiente podríamos tener pues, un ahorro económico, ¿vale?, a largo plazo o a medio plazo. Algo tan sencillo, que esto ya sé que es un poco controvertido, como pasar del plástico negro al plástico transparente. Lo mismo que ocurre con las etiquetas, pues en el departamento de marketing y tal nos comentarán que esta es una medida que muchas empresas no quieren implementar, porque es cierto que los materiales de plástico negro siempre muestran un poco más, ¿no?, esa gama premium de los productos, pero bueno, al final tienen mucha menos reciclabilidad, porque las instalaciones convencionales de clasificación plástica en muchas ocasiones no pueden detectar esos pigmentos negros y por lo tanto no se pueden reciclar estos envases, ¿no? Otra de las innovaciones, pues por ejemplo, pasar de un envase de plástico para consumo inmediato de alimentos a envases de caña de azúcar biodegradables. Al final son más sostenibles, es una alternativa natural al petróleo, igual de versátiles, igual de resistentes, que para el consumo inmediato de alimentos es una buena opción. Pasamos ahora ya como última parte a explicar brevemente unas pinceladas del nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. No nos vamos a centrar mucho en este reglamento porque todavía su aprobación definitiva no se ha realizado, pero bueno, con esto queremos un poco mostraros que todas estas obligaciones que ya se nos exigen por parte de la Ley de Residuos y del Real Decreto de Envases y que ya están en vigor,
bueno, pues que se va a seguir trabajando en materia de envases y de residuos por parte de la Unión Europea y eso va a tener que ser transpuesto a los ordenamientos jurídicos nacionales y al ordenamiento jurídico estatal, por supuesto, y que no se van a quedar aquí, ¿vale? Que se pretende seguir trabajándolo y que nosotros como empresas, pues sí o sí nos va a tocar sumarnos a este nuevo reto, ¿vale? Respecto a los envases y a los residuos. Entonces, comentaros de este reglamento 4 cosas. Fue aprobado, si no me equivoco, el 22 de noviembre de este año, hace escasas semanas. El siguiente paso es que sea examinado por el Consejo Europeo y luego se espera que a lo largo del primer trimestre del 2024 sea su aprobación definitiva y su posterior publicación. Por lo tanto, es bastante inminente, ¿vale? La publicación de esta norma. Va a afectar a todos los envases, ¿vale? Todos los envases que se fabriquen y que se empleen en los Estados miembros de la Unión Europea se van a ver afectados por esta norma y independientemente del material que sean. Que muchas veces cuando hablamos de envase nos centramos en el plástico, no, es independiente, ¿vale? Del material que estén compuestos. Esta norma europea tiene 4 objetivos claros. El primero es la prevención de los residuos de envases. Para ello se establecen como medidas reducir la cantidad, el peso y el volumen de los residuos de envases, restringir el envasado innecesario, ¿vale? Y fomentar los envases reutilizables y rellenables. Y también pretende que se eliminen o desaparezcan los envases de un solo uso para alimentos y bebidas consumidos en restaurantes y cafés, los envases de un solo uso para frutas y hortalizas y las botellas monouso de champú y otros envases que podemos encontrar en hoteles, ¿vale? El segundo de los objetivos pretende el impulso de la reutilización y del rellenado de envases, ¿vale? En este sentido, se pretende que se reduzcan los residuos de envases en un 15% para el 2040. También las empresas se van a ver obligadas a ofrecer a sus clientes y consumidores un tanto por ciento de productos en envases que sean rellenables o reutilizables y también va a ser obligatorio los sistemas de depósito, devolución y retorno para botellas de plástico y para latas de aluminio, ¿vale? Como comentábamos hasta ahora, es obligatorio para envases reutilizables y en principio cuando se publique esta norma va a ser también obligatorio para las botellas de plástico y para las latas, ¿vale? Otro de los objetivos es que en 2030 todos los envases sean reciclables, ¿vale? Para ello, lógicamente, se tiene que impulsar ese reciclado de alta calidad y se tiene que crear también un mercado de materias primas secundarias, ¿vale? Que ayude a reducir esas necesidades de materias vírgenes. Y, por último, se pretende la armonización del etiquetado de los envases. Se pretende que empleemos los mismos símbolos del contenedor de destino de los envases en toda la Unión Europea. Por lo tanto, esta cuestión que os he comentado antes, de que a partir del 1 de enero de 2025 los envases domésticos van a tener la obligación de incluir un símbolo del contenedor de destino y puede ser cualquiera, pues en principio con esta nueva norma de la Unión Europea se pretende homogeneizar y armonizar estos símbolos y pretenden imponernos uno para todos los Estados miembros. Como conclusiones, os hemos dejado aquí un poco algunas de las obligaciones más relevantes que hemos comentado y cuáles son los plazos, ¿vale? Para que lo tengáis un poco en mente y como entendemos que son muchas obligaciones y muchos plazos, que podáis detectar de manera fácil viendo esta diapositiva, bueno, pues cuáles son esas obligaciones y qué plazo tenéis para cumplirlos en caso de que hayáis detectado que os afecten, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Vamos a dejar ahora otro plazo de tiempo para que podáis plantear las dudas que os hayan surgido de esta segunda parte. Y nada, voy a ir al chat. Vale, a ver, no sé dónde me he quedado antes. ¿Los palets de madera que se usan cuentan como poner madera en el mercado? Sí, claro, al final los palets son envases porque sirven para la distribución de mercancías y de productos. Por lo tanto, sí, habría que declararlos y la madera habría que declararla también y que calcular su peso, unidades, etcétera. Vale, ¿repites que habría que incluir en el plan de ecodiseño? Bueno, tendréis que incluir como mínimo una breve descripción, los objetivos que queréis, a los que queréis aspirar
que tendréis que tener en cuenta para esto un poco los objetivos también que nos exigen en las normas, las medidas que vais a tomar para poder cumplir esos objetivos y los mecanismos de control y de seguimiento, ¿vale? A ver, sigo sin entender la inscripción en un scrap. ¿Los productores de producto pescado envasado, en este caso, tenemos que adherirnos a un scrap? Sí, todos los productores de producto tenéis que adheriros a un scrap, ¿vale? Si sois productores de producto y ponéis en el mercado envases domésticos, comerciales o industriales, tenéis que adheriros a un scrap o constituir vuestro propio SIRAP. Para envases domésticos podéis adheriros a Ecoembes y para envases comerciales e industriales tenéis que adheriros a alguno de los scraps que se han creado hace poquito. Sí que es cierto que creo que han solicitado la autorización ante el Ministerio y todavía el Ministerio está analizando tal autorización. Entonces esperamos que en los próximos meses ya estén validados, pero sí que es cierto que los scraps ya están dejando la puerta abierta a que las empresas puedan adherirse. Aunque no tengáis la obligación de adheriros hasta el 31 de diciembre de 2024 como fecha máxima, ya están dando esa opción. Lo que pasa es que todavía no están legalmente constituidos, por así decirlo, porque el Ministerio todavía no los ha validado formalmente, ¿vale? Pero sí, sí, Pablo, estáis obligados, ¿vale? Si compro materia prima para elaboración en fábrica que viene en cubos de plástico, ¿mi proveedor estaría obligado a su retorno? Si son envases reutilizables, sí. Si son envases reutilizables, sí. ¿Vale? ¿El contenedor tiene que tener color obligatoriamente? No. No. Depende, o sea, si el envase sobre el que queréis poner la simbología del contenedor lo acepta porque puede cuadrar por tema cromático, yo recomiendo que lo pongáis. Si no, porque no se va a ver bien, con poner contenedor amarillo en principio sería suficiente, ¿vale? Pero no sería obligatorio poner necesariamente, o sea, el color, pero sí que tendríais que poner amarillo o azul, el que corresponda, ¿vale? Hay que poner el nombre del contenedor. ¿Cómo el nombre del contenedor? Me refiero. O sea, una botella de vino. El Sí. símbolo sería el contenedor verde. Si no pongo Sí. color en el contenedor, lo pongo en blanco y negro. Valdría, si pones verde con letras, sería suficiente. O sea, solo con poner verde, amarillo, azul en letras sería, vale. Sí, Vale. Si por ejemplo no puedes poner el color porque no te cuadra o porque imagínate que la etiqueta ya es verde y se solaparía y no se vería bien, podrías poner verde. Y luego otra cuestión importante es que si, por ejemplo, en el caso de la botella, si yo que sé, es con tapón de estos de plástico, tendríais que incluir, os recomiendo que incluyáis los dos contenedores, ¿vale? En este caso sería amarillo y verde, ¿vale? Vale. Y siempre que esos materiales se puedan separar, ¿vale? Si son fácilmente separables por el consumidor final, hacerlo así. Si no son fácilmente separables, tendréis que incluir el contenedor del material que más cantidad tenga. No sé si me explico. Sí. O sea, vale, eso, ¿vale? Que eso también me ha olvidado deciroslo. Vale, gracias. Nada. Marcado de envases también para adquisiciones intracomunitarias. Si lo que pretendéis, si vosotros ponéis en el mercado español ese envase, sí, que lo tendréis que marcarlo obligatoriamente. ¿La indicación del contenedor de destino puede ser en texto? Sí, lo que he comentado, eso es. Si ponemos en el mercado distintos tipos de envases, ¿con estar adheridos a un scrap es suficiente? Dependerá. Si, por ejemplo, tú pones en el mercado envases comerciales y domésticos, puedes adherirte a un scrap que sea para envases comerciales y domésticos. Si, por ejemplo, tú pones en el mercado envases domésticos y envases industriales, no va a poder ser porque vas a tener que adherirte por los envases domésticos a Ecoembes y Ecoembes no está autorizado para envases industriales. ¿Vale? Si pones, por ejemplo, envases industriales hoy domésticos y comerciales, pues podrás adherirte en principio a Ecoembes, porque Ecoembes tiene, en principio está autorizándose para comercial también, ¿vale? Entonces dependerá un poco de la categoría de envases que pongas en el mercado. ¿Dónde podemos consultar en los scraps que existen? Bueno, nos lo han preguntado en varias ocasiones. Creo que no hay un listado oficial, sí que hay diferentes blogs que lo van explicando. Si no, nosotros tenemos un listado hecho, ¿vale? Nos pusimos en contacto con los scraps para obtener un poco de información también para nuestros clientes y que sepáis un poco cuáles son las cuotas y demás, aunque todavía a muchos les faltan algunas cuestiones de pulir, ¿vale? Pero os lo podemos facilitar nosotros, ¿eh? ¿El marcado obligatorio de envases es también para envases industriales? No, es solamente para envases domésticos,
¿vale? Sí que es cierto que veremos a ver qué dice este reglamento europeo. No sabemos si esto se incluirá, pero en principio, por las normas que tenemos en vigor, es solo para envases domésticos. Para que un envase sea reutilizable, obligatoriamente debe estar certificado. Es una muy buena pregunta porque con esto nos hemos puesto en contacto con el Ministerio en varias ocasiones y nos dicen cuestiones distintas. En principio, mientras que un envase pueda realizar varios ciclos a lo largo de su vida útil, tendría la consideración de reciclable. Si podéis, de reutilizable, perdón. Si podéis certificarlo, pues mejor que mejor, ¿vale? ¿A qué correo podemos ponernos en contacto? Vale, creo que a este correo, ¿vale? Que ya está la presentación, la sostenibilidad @esa. Vale. ¿Marcado obligatorio de envases solo para domésticos? Sí, solo para domésticos el marcado obligatorio. Claro, esta es muy buena pregunta, Irache. Si para alimentación no está permitido usar plástico reciclado y no se puede usar otro envase, ¿cómo piensan que para el 2030 sea todo reciclable? Es buenísima pregunta porque el sector de la alimentación estáis todos igual. Al final se están exigiendo unos objetivos muy ambiciosos, pero el mercado no está dando respuesta a esas necesidades, ¿no? Entonces, como os comentaba, algunos son objetivos aspiracionales y en principio, obviamente, si se puede justificar que no hay soluciones en el mercado o que esas soluciones que hay pues van a comprometer la seguridad alimentaria en este caso, pues en principio es que si no se puede, no se puede, no hay más. Vale, el 1 de enero de 2025 el marcado obligatorio debe estar ya presente en los envases en tienda o es la fecha en la que ya se debe empezar a producir. A partir del 1 de enero ya es obligatorio, o sea, el 1 de enero del 2025 en principio ya tendréis que tenerlo, ¿vale? Os recomiendo que lo vayáis trabajando un poquito antes para en esa fecha tenerlo. En el Real Decreto se establece que si en el Reglamento Europeo, que se prevé que salga pronto, se indica otro marcado, se tendrá que utilizar ese. Claro, ¿eso no supondría un cambio de etiquetado en muy corto plazo de tiempo? Sí, es lo que os comentaba, lo que os he comentado al final, que en principio ahora tenemos que guiarnos por la obligación que está en vigor, el marcado de envases que os he comentado, pero que el reglamento europeo, la normativa europea pretende armonizar los símbolos de marcado del contenedor de destino. Entonces, sí que puede que cambie, ¿vale? ¿Es obligatorio adherirse a la página del Ministerio ESIR para la gestión de residuos? Sí. Una Para pregunta sobre esto, sobre la de ESIR. Y si no Sí. deja, porque llevo intentando meterme toda la mañana y no hay forma. A ESIR, Sí, ¿estáis dados de alta en Ingurunet? creo que no. No tengo que Vale. mirar, pero creo que no. Es que Vale. esto me ha pillado por sorpresa. Vale, porque sí que está habiendo bastantes cambios. Bueno, ya sabes que se supone que están quitando la plataforma a nivel comunitario, pero creo que vais a tener primero que inscribiros en Ingurunet. Si quieres, no sé cómo es tu nombre, ¿eh? Nos escribes Laura. un correo, Laura, nos escribes si quieres un correo con esta duda y te comentamos, ¿vale? Más concretamente cuáles son los trámites que tienes que hacer. Vale, Genial, muchas gracias. nada. ¿Para realizar los planes empresariales solo hay que hacer la suma de los envases o todos? Los planes empresariales de prevención y ecodiseño. Vale, para saber si tienes la obligación de tener estos planes. Tenéis que, al hacer la declaración de envases, ahí ya vais a ver las toneladas de envase por cada material que habéis puesto en el mercado en el 2023. Es que además, quiero decir, el Ministerio de Transición Ecológica, cuando hagáis la declaración anual de envases, además lo tenéis que declarar así, por toneladas por cada material y por cada categoría de envase. Entonces, cuando hagáis la declaración del 2023 ya vais a saber si tenéis o no la obligación porque superáis esas cantidades que hemos comentado. Pero en principio sí son todos los envases para los cuales vosotros tenéis la consideración de productor de producto. Envases primarios, secundarios, terciarios, domésticos, industriales, comerciales, de un solo uso, reutilizables, todos, ¿vale?
Sandra, hola. ¿Tenéis constancia de que algunas empresas hayan sido multadas por las autoridades francesas por no indicar el Triman? Nosotros tenemos venta en Francia y estamos esperando la aprobación del reglamento para saber qué luego debemos indicar finalmente. Yo no tengo constancia, ¿eh? Desde el Departamento de Sostenibilidad, que yo sepa, no tenemos constancia, pero puede ser que haya sido así, ¿eh? Simplemente lo desconocemos. ¿Se podrá comercializar productos fabricados en 2024 y que tenemos en stock en nuestros almacenes sin las exigencias de marcado y etiquetado, contenedores de destino y ponerlos en el mercado en 2025 sin estar marcado? Ainhoa, te lo quiero mirar. Si me mandas un correo, te lo miro. En principio, yo entiendo que no, porque si ya lo estáis poniendo en el mercado en el 2025 y esta es una obligación de marcado para todos los envases que entran en el mercado a partir del 1 de enero de 2025, entiendo que no. Pero si me mandas un correico, lo aseguramos, ¿vale? No me queda claro el impuesto al plástico. ¿Quién lo debe pagar? ¿Lo debe pagar el fabricante, el importador o el adquisidor intracomunitario de envases de plástico no reutilizables? ¿Vale? Esos son los que son contribuyentes al impuesto al plástico. Perdón, aunque los palets de madera sean reutilizables. Laura, no sé qué pregunta me has hecho antes de pallets. Sí, que si los palets había que declararlos como ponerlos en madera en el mercado. Si son reutilizables también habría que ponerlo. También tendrás que declarar si son reutilizables o de un solo uso. Y como en este caso son reutilizables, tendréis que indicar la vida útil media de estos pallets y el número de ciclos que consideráis que hace a lo largo de un año natural. ¿Vale? Pero sí, Vale. también tendréis que declararlos. Si tenéis hecha la inscripción, habréis indicado ya reutilizables y de un solo uso. Entonces, en el apartado de reutilizables, ahí tendréis que indicarlos. ¿Vale? Vale, genial, gracias. Nada. ¿Ecoembes entonces se trata ya de un scrap? Sí, claro, es un scrap para envases domésticos hasta el momento y está tramitando para envases también comerciales. ¿Vale? Vale, ¿tiene que estar presente obligatoriamente un icono o se podría usar solo las instrucciones de reciclaje? Recicla este envase en el contenedor X. En principio, la norma no nos establece que tenga que ser un icono, o sea, mientras se marque de manera legible o se indique de manera legible y clara que ese envase tiene que ser reciclado en el contenedor de destino que le corresponda, en principio es suficiente. Lo lógico es usar una simbología porque es más claro, pero en principio la normativa no nos exige usar una simbología ni oficial ni no oficial, ¿vale? Con que se marque de manera clara y legible eso sería suficiente. En 2024 solo se declaran los domésticos de 2023, solamente en 2024 tendréis que declarar todos los envases puestos en el mercado en el año 2023, pero domésticos, comerciales, industriales, todas las categorías de envases, ¿vale? ¿Cuándo has dicho que podría entrar en vigor? Se espera que el primer trimestre, el reglamento europeo, perdón, se espera que el primer trimestre de 2024 se apruebe, sea su aprobación definitiva y que se publique de manera posterior. Por lo tanto, según lo que van comentando, el primer trimestre del 2024. Ya sabemos cómo funciona esto, que luego puede que se alargue, pero en teoría para esa fecha tiene que estar, ¿vale? ¿El impuesto al plástico lo paga la empresa que fabrica el envase de plástico? Sí, lo pagaría el fabricante. Si es español, lo pagaría el fabricante. Eso es. ¿Este impuesto es diferente de lo que se paga en Ecoembes? No, sí, es totalmente independiente. El impuesto va por un lado y luego lo que se paga Ecoembes es la cuota de Ecoembes por estar adherido a ese scrap y se paga en base a la cantidad de envases que se pongan en el mercado, que pueden ser de plástico o no plástico. Vale, a nosotros nos rellena el archivo cronológico nuestro gestor de residuos peligrosos principal. Si tenemos otros gestores diferentes, ¿tenemos que tener diferentes archivos o incluirlo de todos los gestores en un mismo archivo? Yo recomiendo que tengáis un único archivo.
Si queréis tener varios, no pasa nada, pero no se exige que tengáis que tener un archivo cronológico por cada gestor. Realmente, si os hacen alguna inspección, para el inspector va a ser más lío. Entonces, yo os recomiendo que directamente lo hagáis en un único archivo. Es una tabla Excel o como lo hagáis, incluyáis ahí todos los residuos y con los plazos de recogida y generación y demás. Si compro mis envases a una empresa en España, ¿por qué están incluyendo el impuesto en las facturas para que lo paguemos nosotros? Porque se os puede imputar a vosotros. O sea, aunque él es contribuyente del impuesto, él está pagando, pero tiene dos opciones. O no subiros el precio como hasta el año 2022, o puede imputaros ese coste extra a vosotros. Eso ya es decisión del fabricante. Vale, pues yo creo que no hay más dudas. No sé si me he dejado alguna sin responder. Si es así, ya podéis disculpar. De todas formas, lo dicho, dejamos tanto el teléfono como el correo para que podáis plantearnos las dudas que se os hayan quedado en el tintero o si volvéis a ver la presentación que os puedan ir surgiendo. Y sí que es cierto que estaremos fuera hasta el próximo lunes, por lo tanto, si no damos respuesta a lo largo de estos 3-4 días, os daremos respuesta a la mayor brevedad posible a partir del lunes que viene, ¿vale? Si no hay más dudas, pues lo que hemos comentado antes, os enviaremos la grabación de la presentación y eso, lo que se haya quedado por ahí de dudas o lo que sea, nos mandáis un mail y os contestamos. Veo que ha habido muchas dudas y que genera mucho, pero bueno, también al mismo tiempo creo que os ha aportado, con lo cual nos damos por muy satisfechos, aunque sí que es un tema delicado, O sea, y las normas que vienen y demás. Así que ánimo, que viene un año peleón. En el primer trimestre, no sé si enero o febrero, haremos otro webinar en otro ámbito relacionado con esto, pero que no tiene que ver con envases y residuos. Todo el tema de planes de reducción de emisiones, huella de carbono y demás, que también os están exigiendo por ahí, ¿vale? Ya os informaremos con tiempo, ¿vale? De momento hoy con esto vale. Si os metemos ya con la huella de carbono, os volvéis locos. Así que lo dejamos por ahí. ¿Vale? Pues nada, por nuestra parte, muchas gracias por vuestra presencia y os enviamos la presentación, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.